Nos da mucho gusto, Ángeles, que estés con nosotros aquí en el Museo Sumaya, bajo la dirección de Alfonso Miranda, el director. Y bueno, pues la sorpresa que yo observé en ti cuando viste el biombo, ¿no? Entonces, en realidad es algo espectacular, una adquisición yo creo que importantísima para la recuperación de la memoria del centro histórico particularmente, ¿no? No, mira, es un tesoro verdaderamente, un tesoro que tiene muchísimas vertientes verdaderamente, porque, bueno, plásticamente es una belleza, es una belleza. Pero además, todo lo que nos dice de cómo era esta Ciudad de México en el siglo XVII, y cómo puede uno ir reconociendo lugares que actualmente siguen ahí. Entonces es un testimonio histórico de verdad inigualable. Alfonso, a ver, yo quisiera que nos platicaras cómo llegó esta pieza, qué es un biombo. A lo mejor mucha gente no sabe lo que es un biombo, por qué tiene dos vistas, en fin, un poquito sobre eso. Estamos felices de verdad de poder compartir con todos los públicos un mueble. En realidad el biombo es un mueble que divide el espacio público del privado. Y es una oportunidad en un tiempo histórico que de pronto ha tenido muchas aristas, incluso bajo nuestro gobierno actual, cómo abordar un tema tan sensiblemente complejo y de tantas aristas también, como lo es la conquista de México. Tradicionalmente se le conoce a este biombo como el biombo de la conquista. Formó parte de una colección noble en Nápoles y pasó por diferentes manos hasta que llegó, se le conoce también como el biombo de la granja, pero no porque estuviese en una granja, sino porque la casa de subastas, las granjas, sí, pues allá estuvo presente. Y formó parte de la colección Autré, que también es una de las características de que dar conocimiento a este tipo de objetos. Estaban y se disponían en el Salón Estrado, precisamente para poder recibir a personajes sustanciales dentro de la sociedad novohispana. Podría en principio pensar en que iba a recibir al rey de España, cosa que no sucedió hasta bien entrado el siglo XX, sí. Pero también llama la atención el hecho de que su factura responde a una necesidad criolla, es decir, ya a una recopilación desde el inicio de una conformación de sentirse distintos a la metrópoli y entonces enaltecer el proceso fundacional de Nueva España, como lo es en su cara principal, la conquista, pero en su reverso, nada menospreciado, por supuesto, la muy noble y leal Ciudad de México, orgullo también en una dimensión que tiene ese antecedente mesoamericano, pero con una reconversión hacia lo que es ya Ciudad de México, con las potencias ya barrocas. Así es. Oye, la palabra biombo, he oído, no sé si estoy en lo cierto, de origen japonés. Viene de un vocablo japonés, efectivamente, biombe, y significa literalmente viento detenido. Es esta idea de contener el viento. Qué bien. Había de dos tipos, estos que eran los más regios y los otros que eran para las habitaciones y que servían para cubrir la desnudez y entonces estaban en habitaciones. Sí. Pero generalmente pues estos son las piezas más sobresalientes que están ahora en grandes colecciones, en espacios museales importantes. Bueno, dan pie a entender esta forma de la casa novohispana en el Salón Estrado. Ángeles, tú eres la cronista de la Ciudad de México, una gran conocedora, desde tu papá, una gran conocedora de la Ciudad de México. Y ¿qué te provoca esa maravilla que está atrás de nosotros? A mí me provoca una emoción, verdaderamente sí, que te puedo decir, bueno, no te lo puedo explicar, porque ver esto de lo que he escrito tanto, llevo años escribiendo sobre esta antigua ciudad, y a mí me ha emocionado mucho siempre tratar de encontrar, ¿no? las raíces de los edificios, las raíces de, ¿no? Están las historias de los personajes, pero ¿y las casas qué? ¿No? Entonces, cuando ves este biombo y puedes empezar a seguir lo que era esa ciudad de la que tanto he hablado, porque recordemos que
hasta mediados del siglo XIX, lo que ahora llamamos centro histórico era la Ciudad de México. O sea, eso era la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, a mí se me hace un lugar fascinante porque ahí realmente es donde se va a forjar la identidad de México. Y a nivel es el espejo donde todos nos reflejamos. De denuncia a las construcciones que en muchos momentos se han emprendido en nuestro hoy corazón de México y que de pronto no respetan esta tradición, y de pronto tenemos lo mismo, una espléndida casa del siglo XIX que un edificio de cristal de 1980. ¿Cómo se rastrean estos lazos identitarios, pero al mismo tiempo que los públicos, tanto del Centro de Estudios como de Museo Sumaya, como de pronto estas ahora redes sociales que viralizan, cómo respetar la propia ciudad a partir de un testimonio artístico con un testimonio histórico y una responsabilidad ante lo que nosotros hacemos y no hacemos como ciudadanos? Esto que dices es muy interesante porque es de verdad algo que ha sido terrible la devastación que hemos hecho en la Ciudad de México y en general, en todo el país, ¿no? Yo viajo a dar conferencias por el Seminario de Cultura Mexicana y llego a muchos lugares, como puedo estar en Apuato, a Cámbaro, y te das cuenta en su centro que hay algunas casonas muy bonitas y te das cuenta que eso era un centro hermoso, una iglesia, y está devastado con construcciones viles, ¿no? La mayoría del siglo XX, fíjate, es cuando fuimos más destructores que en el siglo XX, porque afortunadamente se ha ido creando una conciencia de que es un patrimonio valioso que se tiene que respetar. Ya existe el INAH, que muchos lo detestan, pero hace una labor muy importante y ha salvado. Yo digo que la catedral ya podría ser un mall si no fuera por el INAH, porque no, ha sido una cosa. No, de veras, porque el nivel de devastación. Oye, pero algo que me llama mucho la atención son los cronistas de la época virreinal, de exaltación a la Ciudad de México. Oh, sí, bueno. Y a veces comparándola con otras ciudades europeas, con Venecia, con la propia ciudades españolas y demás. ¿Por qué les llamaba la atención esta ciudad? Bueno, porque es una ciudad única, fascinante, y te lo dicen los cronistas, sobre todo extranjeros, no te la describen, cronistas que habían estado en todas esas ciudades más importantes del mundo. Desde el 16. Desde el 16, bueno, pues la compararon, cuando llegaron los españoles, comparaban la Tenochtitlan, que pues es, ¿no?, la primera ciudad de México realmente, la comparan con las ciudades de fantasía que aparecen en los cuentos de Amadís. Dicen, es una ciudad como de sueño, ¿no? Y cuando venían cronistas que habían estado, o soldados que habían estado en Constantinopla, en Roma, en las ciudades más importantes de la época en el mundo, decían, no hay ninguna ciudad como esta, ninguna. Digo, es que imagínate esa ciudad entre 5 lagos, ¿no? Del que surgían esos templos, pirámides y palacios maravillosos, pintados de colores, decorados con esculturas, cruzada por canales, por los que surcaban miles de canoas con las mercancías más inimaginables. Bueno, pero esa ciudad que, como sabemos, se va a destruir, pero con las piedras de esa ciudad se va a levantar la Ciudad de México, ¿no? Es algo fascinante. Tú puedes ver todavía en edificios, algunos edificios, todavía ves las piedras con labrados de que eran pertenecientes a algún templo, a una pirámide, ¿no?, a un templo prehispánico. Entonces, tú vas viendo, porque aparte tú en las piedras de la ciudad puedes leer su historia, fíjate, porque tenemos arquitectura de todas las épocas. Entonces es fascinante, porque hemos sido muy destructores, no nomás en el siglo XX, pero eran mejores las modas arquitectónicas del pasado, porque fíjate, cuando se destruye la Ciudad de México en el siglo XVI por las inundaciones, que está 5 años inundada, tienen que rehacerla. Pero la van a rehacer en el estilo barroco, precioso, que todavía tenemos, huellas del barroco. Pero luego resulta que llegan a gobernar España los Borbones y ya no les gusta, porque la arquitectura refleja la mentalidad de las épocas, ¿no? Y entonces la mentalidad era una mentalidad barroca que se reflejaba en todo, ¿no? Pero cuando llegan los Borbones, que tienen otra mentalidad racionalista, ¿no?, más moderna, para su época, esa mentalidad se va a reflejar en un estilo nuevo arquitectónico, que va a ser el neoclásico. Entonces empezamos a destruir obras barrocas maravillosas para hacer neoclásico. Pero después viene la independencia y ya no queremos ni barroco ni neoclásico, ¿no? Entonces empezamos a destruir también barroco y neoclásico para hacer el afrancesado, ¿no?, y el ecléctico. Y así hemos ido, fíjate. No más que la verdad que un edificio neoclásico es bastante mejor que una horrorosa cajita de vidrio espantosa disfuncionalista, ¿verdad?, del siglo XX. Pero sí, no había una conciencia realmente del valor
no nada más artístico, sino histórico, arquitectónico, que guardaban las construcciones, ¿no? ¿Todavía hay destrucción en el centro histórico? Mira, hay disimulada, pero hay pirata, claro que hay pirata. En ciertas casas bonitas que ya están muy dañadas y que los dueños las quieren transformar en el interior, entonces empiezan a hacer una destrucción hormiga en el interior, dejan la fachadita del siglo XVIII, del siglo XIX muy linda, pero por adentro van... Y cuando te das cuenta, ya adentro no hay casa. Bueno, hicieron eso con el teatro lírico, no lo puedo creer. Ah, sí. Que Sí, en los sí, años sí, 90 sí. se restauró precioso y lo compraron unos personajes ahí, comerciantes, dejaron la fachadita y destruyeron todo el interior, uno de los primeros teatros. Digo, es algo, o sea, pasa a ser muy allá. ¿Y cómo se complementa este biombo con la colección del Sumaya? Pues sin duda es un testimonio barroco que estamos hablando de... No tiene autor, aunque guarda semejanza con esta pintura flamenca ya emprendida y aprendida en Nueva España. Y la posibilidad que tenemos desde Fundación Carlos Slim en la parte documental, histórica, como en la parte artística, es poder contribuir a fortalecer discursos de inclusión con muchos públicos. La colección de pintura de antiguos maestros europeos y sobre todo la flamenca nos permite entender cómo llegamos a estas resoluciones. Y el acervo novohispano, la colección de biombos, que ya es muy nutrido en el acervo de Fundación Carlos Slim, pues nos permite, por supuesto, entender usos y costumbres. Más allá que de arte solamente, es hablar de que estos testimonios no solamente representan una pericia en perspectiva, en colorimetría, sino cómo se entendió el pasaje histórico en el siglo XVII. ¿Quiénes son los personajes representados en la conquista? ¿Cómo se acercan a entender un pasaje a veces oscuro hasta para nuestras fuentes antiguas y las actuales de los tesoros de Moctezuma? ¿Cómo fue exactamente vivido el pasaje de la Noche Triste? Hay muchas crónicas y por supuesto todas contribuyen a dar una visión, una parte, y esta es una más de cómo se resignifica nuestro proceso histórico. Creo que ese es lo interesante, que no nada más es una ventana hacia el arte, sino tiende puentes y vasos comunicantes con procesos de identidad que necesitamos reconciliarnos. Es algo que tú has trabajado, Manuel, durante muchos años, no solamente por esta coyuntura de 500 años, 5 siglos del proceso de conquista, sino el entendimiento mutuo de resignificar y conciliar esos pasados que nos nutren. Y muchas veces estamos pues más cerca de España por una concepción occidental, nuestra patria de la ñ, nuestra comida, pero también hay herencias mesoamericanas que vivimos y las defendemos. Claro, así es. El doctor León Portilla, en sus últimas conferencias, él decía: aquel mexicano que diga que no tiene sangre española no es mexicano, decía, y yo creo que tiene mucha razón. No, Ni un claro, maya, ¿no? claro. Ni una... No. Ángeles, ¿tú crees que con la reproducción de esto que nos ha repartido, del plano de la Ciudad de México, se pueden hacer visitas guiadas? Ay, pero por supuesto. Rescatando, dijéramos, Claro, o sea, es por muy supuesto, cercana. Porque fíjate que es impresionante de verdad ver cómo siguen las mismas trazas de las calles, y lo que comentábamos, que todavía existen muchos de ellos, o vestigios de alguno. Por ejemplo, los conventos, pues ya la mayoría no existen, pero existen los templos, casi todos los templos están ahí. Sí, sí, sí. Aunque estén dedicados a otra cosa, ¿no? Pero puedes perfecto, ¿no?, recrear dónde estaba el gran convento. Y generalmente lo que de todos modos, también muchas de las cosas que se construyeron en lugar de esos conventos, bueno, también ya tienen una historia, ¿no? Un valor. Por ejemplo, que tenemos el Palacio de Minería. Bueno, pues, ¿no? Sí. Ya estaba el Hospital de Terceros de los franciscanos, que era un edificio barroco muy bonito, que ahí aparece. Pero, bueno, pues surge en su lugar el Palacio de Minería, que es una obra de Manuel Tolsa maravillosa. Y así, ¿no? Es que es una ciudad que está como en capas, y aquí ves esa primera ciudad, porque, pues, digamos que se destruyó la del siglo XVI, aunque los edificios están en los mismos lugares, que eso es fascinante. Pero ahí está, digamos, la ciudad madre. Ahí se ha ido como un rompecabezas cambiando cosas, pero ahí está básicamente, y esa ciudad la puedes ver ahora también. Y eso es algo verdaderamente, creo que emocionantísimo para cualquier persona que sea de la Ciudad de México o que venga de fuera, ¿no?
Porque lo te digo, ahí está, esa es Porque además la es ciudad una madre. ciudad compacta, el centro histórico, Sí, quiero decir, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y luego esto me remite un poco a las grandes fiestas que había en la ciudad. Cada templo tenía su fiesta y como era una cosa relativamente cercana, tanto los conventos de monjas como los de varones o el clero secular o el civil, también el poder civil, las cantidad de fiestas cotidianas las que había. procesiones eran una cosa Debe de haber sido extraordinario. extraordinaria. Y sabes que es muy bonito aquí también, que porque de repente es medio difícil imaginar cómo era esa ciudad lacustre, ¿no? Que tenía acequias, canales en lugar de calles. Y aquí todavía hay muchas, fíjate, que están, ¿no? Que te las muestran ahí como en el siglo XVII. Todavía muchas de las calles eran de agua. Eso fue... Oye, pero yo me acuerdo hace unos años que volvieron a abrir la acequia junto al Palacio Nacional y luego la volvieron a tapar porque había hasta pañales aventados Sí, ahí, ¿no? Digo, una falta de educación finalmente, ¿no? Sí, es buena tristeza. ¿Te acuerdas que Jorge Legorreta quería volver a abrir algunos de los canales, ¿no? Para que cruzaran la ciudad. Pero sí, desgraciadamente, porque estaba, claro, conectado con los lagos, entonces era un sistema lacustre, todo, ¿no? No era nada más un canal que te cruza. Y otro de los grandes atractivos de la Ciudad de México, que antes no había, era el proyecto del Templo Mayor. Porque yo me acuerdo, tú no porque estabas muy chico, pero yo me acuerdo que nada más se veía una esquinita. Claro, la que descubrió Manuel Gamio en 1914, Así es. que hizo que Manuel Gamio dijera que era el Templo Mayor. Hasta 1914 se decía que el Templo Mayor estaba debajo de la catedral. Y que ahora tiene plaza. Se la ganó, se la ganó. Se la ganó. Pero eso fue parte de la destrucción de una parte de la ciudad del siglo XVIII, sobre todo las casas. Pero resurge el Templo Mayor y es un testimonio de la gran Ciudad de México, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Fíjate que sí, fue muy criticado en su momento por muchas gentes que se demoliera, porque se demolió una manzana de casas. Sí, ¿no? sí. Y casas novohispanas y unas buenas casas, decimonónicas, había buenas ¿no? casas, sí, y había unas buenas casas. Pero realmente, mira, dicen para unas piedras, perdóname, son unas piedras maravillosas y hay vestigios muy importantes, pero aparte lo que se ha encontrado, eso. Y tanto que se sigue encontrando, ¿no? No, bueno, es que mira, donde hagas un agujero en el centro histórico va a haber algo, porque hay que recordar que Tenochtitlan era una ciudad que estaba en su apogeo y era de las ciudades ya entonces más grandes del mundo y más lujosas de edificios. Entonces imagínate que esa ciudad está ahí debajo. No, bueno, maravillas. Cuando yo caminaba con mi abuelo, que era niña ahí por el centro, me iba diciendo lo que había debajo. Entonces todavía estaba tapado el Templo Mayor. Digo, nada más estaba la esquinita que había descubierto él. Sí. En 1914, que por las cosas que descubrió, dijo, este es el Templo Mayor. Le dijo, ay, joven, está usted loco, joven arqueólogo. No, sí. Y demostró con los códices y con las descripciones. ¿Qué les recomendarías al público que nos está escuchando, además de venir aquí al Museo Sumaya a ver esto, ¿qué le aconsejarías tú para después visitar la Ciudad de México? Ay, bueno, mira, con el planito, les regalan un planito, ¿no? Bueno, una imagen del plan. Que vayan con eso y vayan descubriendo los lugares, porque se van a emocionar. Que de repente vayan por Madero, por ejemplo, y vean la Profesa que aparece allí, San Francisco. Oye, eso es una emoción. Y entonces te imaginas la acequia que daba ahí la vuelta y se metía y bajaba por ahí, frente al edificio del ayuntamiento, donde está el señor presidente. Ahí pasaba la acequia real. Ahí la ves. Y es nuestra ciudad, es nuestra memoria histórica. Tú has luchado muchísimo por recuperar esa memoria histórica y este biombo es como un momento importantísimo para crear esa conciencia. Y el Museo Sumaya yo creo que es el lugar donde estamos aquí con grandes tesoros, pero pues este tesoro invita mucho a visitar nuestro centro histórico. Fíjate que a mí me da mucho gusto que lo tenga el Museo Sumaya, que es un museo gratuito, abierto a todo el mundo, que aparte te ofrece tantas maravillas de tantas épocas de todo el mundo. Hombre, qué maravilla que la gente, esto es una cosa que tiene este país maravilloso, que puede haber museos como este, que gratuitamente puedes venir a ver esta joya, esta obra de arte. Y cuando vemos esta ciudad del 17, perdón Manuel, ¿cómo si la pudiéramos analogar con otras capitales, en qué situación estaba? ¿Está en el barroco más puro de Nueva España, en un esplendor virreinal?
¿Cómo la podríamos analogar con una capital como Madrid o como una capital como París, que nada tenía que ver con el París del siglo XIX? Mira, te voy a decir, nomás lee la descripción que hace Tomás Gage, un italiano que estuvo aquí, un fraile italiano, cómo describe la Ciudad de México. Este hombre que venía de Europa, sí, que es conocedor decía, en ninguna ciudad del mundo hay la belleza de las construcciones, las describe. Las casas todas tienen guijarros de colores y yo creo que el tezontle rojo le ha de haber encantado, ¿no? Y hay macetas aquí porque aquí hay una primavera continua. Entonces tienen macetas de naranjos, de flores en todos los balcones. ¿Y cómo se arregla la gente, los atuendos que usan los trajes? Bueno, aquí hasta las esclavas negras traen sus perlas. Que por eso es muy gracioso porque dice, y son tan lasciviosas que los españoles se vuelven locos con ellas y dejan a sus esposas españolas parece con las negras. Oye, y Humboldt también, otro de los grandes personas. Grusinski decía que escribió un texto para el Centro de Estudios sobre el siglo XVII y decía, era la ciudad más cosmopolita del mundo. Oriente, Europa, claro, se hablaba el náhuatl, el maya, el francés, el castellano, es decir, una ciudad llena de culturas. Llena de culturas. Y Manuel, ¿cómo se relaciona este biombo con el Centro de Estudios de Historia de México, Carso? Bueno, allá tendríamos como las bases escritas o las bases publicadas. Por ejemplo, la segunda carta de Hernán Cortés. Esa es extraordinaria, en donde describe la Ciudad de México y que es la época esplendorosa, como tú decías, de la Ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? Tenemos otros mapas, por ejemplo, de cómo se sacaba la basura de la Ciudad de México, que es hermosísimo, cuando se trataba de educar a la gente que vivía en esta ciudad tan compacta para la limpieza. Descripciones, desde luego las crónicas publicadas, no se diga Bernaldez del Castillo, por ejemplo, que habla de la Ciudad de México, o los Cervantes de Salazar. Cervantes Salazar, sin duda, y en fin, como un material muy rico, que por cierto está en internet, la Biblioteca Virreinal del Centro de Estudios está completita la consulta. Y un poco la fascinación por la Ciudad de México a través de esta documentación de estos manuscritos que si bien no hablan de la totalidad del centro histórico, pero sí se remiten a historias particulares de casas, de conventos, monasterios, vidas de frailes, vidas de monjas, que eso es lo que complementa muchísimo y enriquece una ciudad que está poblada, ¿sí? ¿Y de quién está poblada? Pues de gente que estaba identificada con su ciudad. Sor Juana decía que nunca había conocido el mar, ¿sí? Porque ni se usaba ni nada, y esta ciudad era como la grandeza mexicana, como dice Balbuena, ¿no? No, ese título fue muy bueno. Fíjate que le voy a decir, voy a echar porque es un pequeño comercial, porque es que tiene que ver con esto, que a mediados del siglo XVI, 1554, el primer cronista oficial de la Ciudad de México, Francisco Cervantes de Salazar, escribe unos diálogos. Además, fue rector, ¿no? fue rector de la Universidad Pontificia. Y escribe estos diálogos para sus alumnos de la clase de latín, en que inventa 3 personajes, 2 de la Ciudad de México y uno que viene de visita, un fuereño. Y estos de aquí le van a enseñar la Ciudad de México a este personaje. Entonces hacen un recorrido que empieza en donde ahora estaría el caballito, empiezan a caballo a recorrer lo que era esa ciudad, que tenía apenas 30 años de nacida, porque en 1954, no, 30 años. Y sin embargo, fíjate que es fascinante, porque entonces van haciendo el recorrido, y ese mismo recorrido lo hacemos 500 años después, Eduardo Matos, Vicente Quirarte y yo. Publicado, además. Sí, lo publicamos, lo publicó Planeta. Y entonces es fascinante porque vas viendo que como los lugares importantes están en el mismo lugar. Hablan de la catedral, está en el mismo lugar, claro, esa es la catedral primitiva, ¿no? Que ahí la critican un poco, que esta ciudad no merece una iglesia tan pobre. Pero ya, luego se cambió y tenemos esa maravilla, ¿no? Pero ¿dónde está el espacio del ayuntamiento? ¿Dónde está la universidad? El Hospital del Amor de Dios, que ahora es la Academia de San Carlos. Digo más, Tlatelolco, San Francisco, San Agustín. Todos esos lugares están en los mismos lugares que el siglo XVI. Entonces vamos describiendo lo que es ahora, ¿no? Claro. Entonces ves la ciudad cómo se transformó del siglo XVI ahora, pero que básicamente sus hitos
están en el mismo lugar. Claro. Eso Sí, se me hace sí, algo fascinante. Óyeme, y esto que se dice que es la calle más antigua de la Ciudad de México, Tacuba, que luego se conecta con Hidalgo, Ah, que ahora está restaurada sí, recientemente. sí, la están restaurando. ¿No? Esa calle es, porque era una de las 4 calzadas que unía, ¿no? A Tenochtitlan con tierra firme. Y pues fue donde salieron huyendo los españoles, y ahí pasó lo de la Noche Triste, etcétera, etcétera. Tiene mucha Y recientemente historia. ubicados los lingotes de oro, ¿no? Que parecía Sí, que sí son de el época, tejo, ¿no? el famoso Y tejo que de oro. ojalá que esa restauración llegue hasta la Plaza de San Fernando. Sí, debe de llegar. Porque es la gran Sí, plaza no, también. Esa plaza es maravillosa, ¿cómo no? Maravillosa. Sí, es que ahí, mira, cada calle de la Ciudad de México, bueno, cuando digo la Ciudad de México, es lo que ahora llamamos centro histórico, pero todas tienen una historia fascinante y casi cada edificio tiene una historia. Y también curioso porque con frecuencia oímos de esta nostalgia por esta estampa de la ciudad. Y de pronto decimos, ay, qué maravilla era. Pero tenía muchos problemas. Ah, sí, claro. Tenía desde basura, luego, tenía claro. tianguis en medio de las Sí, sí, calles, sí, sí, había sí, sí, hasta sí. contaminación del agua. Claro, Sí. claro. No, Pero no, con no. sus grandes calzadas, como lo dice precisamente Cervantes de Salazar. Esta calzada, dice, no la hay en Europa. No, y hasta la fecha. Pues, si no disponen de otra cosa, Alfonso, muchas gracias por habernos No, hombre, dedicado fue un gusto. estos Gracias a ustedes estos por haberme minutos. invitado. Y organiza disfrutar una esta visita maravilla. guiada pronto aquí para el Claro. Museo Sumaya Con y el todo, Centro con de plan en Estudios mano, y con vamos plan viendo para ir los viendo. Claro que sitios. sí, vamos siguiendo todo. Es una invitación a todos a que nos acompañen tanto en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, como en Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, con el propósito de abiertamente y gratuitamente descubrir nuestra historia, nuestras identidades. Y muchísimas gracias No, a hombre, la doctora no, gracias a ustedes, de González verdad. Gamio, porque además es una historia viva, ¿no? Literalmente claro, lo que claro. no es algo que ataña a generaciones antiguas, sino nos compromete a todos a nuestra ciudad, conservar. es nuestra ciudad. Y el entender esto y apreciar eso y la historia que tiene tan rica nos hace sentirnos orgullosos de esta ciudad. Claro, y decir, oye, descubrirla. como decía León Portiga, no somos cualquier hijo de vecino que Claro. tiene bien. No, tenemos una ciudad que es Un estirpe. estirpe. Ahí está. Pues muchas gracias, y muchas gracias Alfonso también. Gracias. Y bueno, pues a conocer esta maravilla del Museo Sumaya. Y a recorrer nuestra ciudad. Exactamente, exactamente. claro.